What did the team work on during this break? ¿En qué han trabajado durante el descanso? Trabajamos bastante la cosa, la parte ofensiva, que nosotros estamos llegando al ataque muchas veces y nos estamos convirtiendo en gol, pero la mentalidad la misma que estaba haciendo los últimos 3 partidos, estaba jugando, entonces estamos trabajando el ataque, aprovechar los espacios que hay en el partido y creo que eso. We've been working on the offensive side because in the last few games we've been creating a lot of chances, but we haven't been able to convert those opportunities. So we've been working on attacking and trying to take advantage of the spaces that we're presented with. Has it gone well? ¿Y cómo va? ¿Bien? Estamos bien. Espero que en los partidos que salgan los goles. Yeah, and hopefully in the games you'll see it with goals. How do you turn those chances into goals? What's been missing? ¿Cómo se puede convertir las ocasiones en goles? ¿Qué crees que ha faltado? Creo que confiar más en el trabajo que estamos haciendo, confiar más en los compañeros, porque siempre tenemos mucha oportunidad, con Luis, como Mosquera ahora también, con Joseph, está jugando con Thiago, entonces creo que tenemos que tener más confianza y acreditar más en la jugada, porque las jugadas no parecen nada y en que son de 2-3 segundos se convierte en una jugada muy buena, entonces sabemos la fuerza que tenemos en el ataque, entonces tenemos que confiar más y creer un poco más. I think we just have to have more confidence in what we're doing, more confidence in all of our teammates, because we have, players who in those positions who are very capable. Luis, Thiago, Joseph, Dom, whoever is playing in attack, and sometimes those opportunities can come just from a couple quick seconds, and then we have an opportunity on goal. So we all have to have more confidence. Have you asked Thiago about playing with Messi yet? No, yo no hablé, pero yo me voy a hablar ahora. Yo hablé un rato con él porque él estaba hablando con la buena también, pero seguro que yo voy a preguntar ahora cómo es, si sentí el lado de Messi, Lautaro Martínez, los jugadores muy buenos que Argentina tiene. No, I haven't yet, but I will. I'm gonna go talk to him and see what it was like playing with Messi and the other guys they have, Lautaro Martinez. How are you feeling physically with your leg? Yo estoy me sintiendo muy bien, yo quiero poder jugar, creo que estoy yendo muy bien entrenando, yo hablo con el preparador físico también para trabajar fuerte, para estar bien por los 2 últimos partidos que son muy importantes para nosotros. Yeah, I'm feeling good. I've been training. I've been talking to our fitness coach as well, just about how I can be in good shape for these last 2 games that we have. ¿Cómo conviven con la presión de tener que ganar, de que no se puede perder más puntos? Just about the pressure of not being able to lose any more points. Creo que es normal para nosotros que tenemos un equipo muy fuerte, criamos todo el tiempo la presión así, tienen que tener, porque nosotros estamos acá para intentar llegar a los playoffs, se queda un poco difícil ahora en los momentos, pero sabemos la presión que hay, pero vamos a intentar ahora jugar partido por partido, tenemos ahora un partido muy importante sábado y después tenemos otro partido en casa, entonces presión siempre hay y creo que ojalá nosotros podamos ganar ese punto que hay. I think it's normal. I think the pressure is always there. We know that we have a strong team and we want to be a team that's in the playoffs, so we have to take it one game at a time. We want to win this game on Saturday and of course win the next game, but that pressure is always there. Volviendo a la pregunta que te hacían de Thiago y Argentina y Messi, ¿Argentina es el candidato o Brasil es el favorito en Qatar? Brasil, hermano. Brasil. Para mí, toda la Copa que Brasil va a jugar, Brasil sí, pero Argentina está con un equipo muy bueno también. Nosotros estamos mirando también porque una selección muy buena, entonces va a ser un gran partido. Caso Brasil jugar con Argentina, va a ser un clásico muy lindo. Yeah, Brazil is always a candidate, but Argentina is also playing very well, so we'll see. Raul has the lowest goals against average among the guys who played this season. Is he doing anything different that helps the defense compared to maybe some of the other guys? Dice con Gudiño en la portería ha encajado menos goles que los otros porteros que hemos tenido esta temporada. La pregunta es si Raúl está haciendo algo diferente.
creo que lo poco tiempo que Gudiño está acá, él está mostrando todo lo de entrenamiento, la confianza y transmitir la confianza para nosotros también. Siempre nosotros hablamos con él para no pasa nada si falló, pero él está muy bien, la cabeza muy buena también. Entonces creo que está haciendo un trabajo muy bueno. I think since he's gotten here, he's been doing well. He's someone who we're always communicating with, and he's shown what he's able to do, and I think he has that confidence, and he's doing a very good job. What is your contract situation like for next year? ¿Qué es tu status de contrato para el año que viene? Entonces yo tengo este año y año que viene opción de Atlanta, entonces vamos a ver qué Carlos y Atlanta vamos a hacer, pero estoy muy contento acá, yo quiero me quedar acá, entonces vamos a esperar. Yo no estoy preocupado ahora con eso, estoy preocupado con los dos partidos que tenemos que enfrentar, entonces cuando la temporada se terminar, ahí yo pienso que me voy a hacer hablar con Atlanta, pero ahora lo principal foco es los dos próximos partidos. I have this year and then an option, so we'll see. Right now, I'm not focused on that. I'm just focused on these next two games, and then after that, we'll see what happens. But I'm very happy here, and I'd like to stay here. Just Is it a clarify. team option or your option? La opción es de Atlanta. Es de Okay, team. Atlanta. Okay. And the option is at the end of this season or next season? Y la opción es al terminar este año o el que El viene. año que viene. Next. El año que viene a la opcional de Atlanta. No más. O sea, la opción es al final de Sí. esta temporada. No, la otra temporada. Okay, the option is at the end of next season. Oh, okay. Yeah. O sea, te queda un año más de contrato. Sí. Yeah. How do you feel you've been playing the past few games? ¿Cómo crees que has estado jugando en los últimos partidos? Bien, creo que en lo personal ha sido un buen trabajo. Se ha mantenido 2 veces la portería en 0 en 4 partidos, creo que eso es muy bueno, pero no solamente es de mí, ¿no? Creo que también es en base al trabajo que está haciendo el equipo y bueno, uno tiene que estar preparado para cuando nos toque entrar en acción. Personally, good. We've been able to keep 2 clean sheets in the last 4 games, which is always a good thing. But it's not just about me. It's due to the work that the whole team has been doing and being able to work together. Has being able to keep that core group together, how has that helped you and perhaps your confidence level in the goal ¿Qué tanto with te, Parata and Franco Sí. and those guys? ¿Qué tanto te ayuda tener los mismos jugadores delante con Purata, Franco y esa línea? Es bueno porque tienes tiempo jugando con ellos, pero a su vez sabemos que cualquiera que esté dentro lo va a hacer de una gran manera. Pero siempre es bueno, ¿no? Mantener una base y trabajar juntos porque tenemos ya una idea también. It's good because we have time working together, but we also know that at any point anyone else is capable of coming in and doing the job. But of course, maintaining those guys in front of you is always good. I think you could correct me on this if I'm wrong, but your loan ends your contract ends at the end of the season. Is that right? It was a 6-month contract. Dice que sí es correcto que tu contrato termina al final del año. Hay una opción en la cual se está platicando de ver si podemos llegar a un acuerdo y todo. A mí me encantaría quedarme aquí, la verdad estoy muy contento, pero veremos, ¿no? Creo que primero hay que estar pensando en lo que viene en estos 2 partidos y después clasificar a playoff y bueno, ya pensaremos después en lo siguiente. Yeah, there's an option after that, so I'm happy here and we'll see what happens. But right now, I'm not focused on that. I'm thinking about these 2 next games and try and help the team make the playoffs. But we'll see what happens. What do you feel you could be doing better, and did you work on it during this international break? Si hay algo que crees que podrías hacer mejor y en qué has trabajado durante el descanso. Sí, creo que siempre hay algo que hacer mejor, siempre hay que fortalecer todas las áreas. Yo siempre lo he dicho, uno nunca termina de prepararse, cada partido es diferente, entonces creo que uno tiene que continuar trabajando y siempre he sido de ese tipo de personas que le gusta trabajar en todos los aspectos.
Yeah, I think there's always things to improve on. I think you can always strengthen all the different areas of your game. I'm someone who believes that the preparation never stops, and someone who really believes in hard work. So yeah, there's always things to continue working on. Anything specific though? ¿Algo específico? No, simplemente en la base que el equipo juega, ¿no? Creo que nos enfocamos la semana pasada en eso, en la intensidad, en la posesión del balón, en lo que se ha visto en los últimos juegos. Y creo que siempre es muy bueno enfocarse en lo que el equipo necesita y en lo que el equipo juega. Just mainly the way the team plays, working on the way we want to play. So having possession, the style we want to play, it's always good to continue working on the main things. Last one for me. Have you talked to Thiago about playing with Messi yet? Sí, o sea, le pregunté, ¿no? Como es normal, para todos sabemos, creo que todos sabemos quién es Lionel Messi. Para nosotros también es un orgullo, ¿no? Tener un jugador como lo es Thiago, ¿no? Que está en esos niveles y todo. Creo que siempre es bueno. También contentos, ¿no? Por su debut también. Y bueno, sé que él viene con esa mentalidad, esa motivación, la cual tomó en la selección y viene a aportar lo mayor posible también acá. Yeah, I asked him just what it was like to play with him. I think it's normal when you get the chance to play with a player like that, and obviously I'm very happy for Thiago and the opportunity he had to make his debut, and also just happy to have him here as a teammate. He's a very good player, and now he's coming back with that motivation, having played with the national team and coming here to contribute everything that he can. Raúl, buen día, ¿cómo va? Buenos días, todo bien, Ya gracias. que te metieron en tema de Copa del Mundo, ¿cómo viste a México? ¿Cómo lo ves a México? ¿Qué futuro te imaginás en Qatar para la selección mexicana? What Sí. he thinks of Mexico heading into the World Cup. Okay. Sí, yo me imagino un futuro bueno, ¿no? Siempre hay que mandar esas vibras positivas. El Mundial todavía no empieza. Creo que, claro, que los resultados no se han dado como se esperan, pero sé que el equipo, porque los conozco, a los jugadores, al cuerpo técnico, sé que está entregando al máximo siempre en cada partido, pero creo que siempre es bueno estar hasta el Mundial, ¿no? Hasta ahí es donde comienzan los partidos en verdad. Yeah, I think I have a positive imagination of the future for the national team. I think that we have to keep the vibes positive, even though the results from these games weren't what they would have expected. But the important thing is what happens when the World Cup starts. So it's good to be in the World Cup, and I know that the coaching staff and all the players are working their best. No puedo evitar preguntarte por la gran discusión en toda México, ¿no? Chicharito sí, Chicharito no. ¿Qué te parece a vos? ¿Hay lugar para él o ya es una etapa cumplida en la selección? Just about Chicharito, if he should or shouldn't be with the national team. Creo que a final de cuentas esa decisión no me toca a mí hacer la lista, ¿no? De los jugadores. Creo que siempre es bueno que estén los mejores y sé que la decisión que tome el profe Gerardo va a ser la mejor. Y bueno, si está, excelente, ¿no? Y si no está, creo que nos toca trabajar, ¿no? También me incluyo, a mí también me gustaría estar ahí, me gustaría estar representando a mi país, pero como te digo, al final de cuentas la decisión la toma el entrenador y bueno, uno tiene que seguir trabajando. That's not a decision for me. I'm sure that Profe Martino will make the best decision for them, but it's not up to me. But of course, I would like to be there also, and it's something we have to always continue to work for. Have you talked to Tata, or has anyone from the FMF contacted you now that you're getting some playing time? ¿Has hablado con Tata o alguien de la federación sobre tú y las posibilidades de jugar? No hemos comentado nada de eso. La vez pasada que estuvieron acá fui a saludarlos, tuvimos plática de cómo estaba, cómo me sentía, pero hasta ahí, ¿no? Creo que al final de cuentas es más importante el trabajo que uno hace en la cancha. Ahí es donde en realidad hay que levantar la mano y como menciono, toca trabajar y seguir para adelante para buscar esa opción y esa oportunidad. No, nothing like that. But when the Mexican national team was here, I spoke with them and said hello, and they asked me how I was doing. But as I said, it's always something where I can just continue to work hard and try and focus on myself in all the ways that I can improve.
The team is coming off 2 straight clean sheets. What's going to be the key to continuing that on Saturday? El equipo viene de 2 partidos mantiene el arco en cero, que va a ser la clave para conseguir. Lo mismo, creo que lo mismo que se hizo en los últimos 2 partidos. Creo que se hizo un gran trabajo tanto ofensivamente como defensivamente. Creo que lo hicimos muy bien y sobre todo para mí toca trabajar para mantener el cero, ¿no? Sea las jugadas que me lleguen, no sea 1, 2 o 20. Esperamos que no sean 20, pero bueno, estar preparado, ¿no? Para esas jugadas y poder sumar más porterías en cero posibles. I think to just continue to do what we've been doing in the past few games, working well both offensively and defensively. And for me, it's about being prepared for however many saves I have to make, whether it's 1, 2, or 20. Hopefully it's not 20, but we just have to be prepared for when those chances come. What did you think of the experience of watching a soccer game at Georgia Tech? ¿Qué piensas de la oportunidad tuviste de ver un partido en Georgia Tech, donde jugó Chivas y América? Bien, creo que siempre es bueno apoyar, ¿no? Estar apoyando ahí a un club que me formó, al cual aprecio mucho, tengo mucho cariño. Y bueno, lo tomé como tal, ¿no? Como una experiencia junto a mi familia, de poder ir, de verlo. Por ahí me tocó saludar a algunos jugadores y cuerpo técnico y médicos, pero siempre es bueno, ¿no? Saludar a los amigos y recordar también viejos tiempos. It was good. I think it's always a good experience when you can go and support them because it's a club where where I spent time and I have a lot of affection for. So it was a good experience. I went with my family and I was able to say hello to some friends and people on the staff. So I think it's always a good thing to be able to support them. Did you know Atlanta United played there in 2017? ¿Sabías que Atlanta United antes de jugar en Mercedes-Benz jugamos en Sí, ese estadio? me comentaron solamente que me dijeron que el pasto era natural, que era un gran campo, un gran estadio, pero bueno, creo que ahora también tenemos, si no es el mejor, uno de los mejores, ¿no? Del mundo. Yeah, they told me that the team played there and they had a really good surface, really good field. But now we're playing Mercedes-Benz, which is, if not the best, one of the best stadiums in the world. All right. Thanks, No, de everyone. qué. Thank you, gracias. Were you satisfied with the work done during this international break, and what did you work on? Yes, we are satisfied. I think it's been 2 weeks of very good sessions. We've been working on things that we think can improve the team in this last part of the season, and very happy with the outcome. Matheus was saying one of those things was finishing and capitalizing on the chances created. Did y'all try anything different than you've done with exercises these past 2 weeks compared to the previous part of the season? Just being sharper. I think the ideas are there. We know how we attack in the final third. It's just being sharper, try to make sure the players have confidence once they score the goal. Once they start in the final third, score the goals, and that's it. Now that Thiago got to play for Argentina, what do you hope to see from him in these last 2 games? Same as he's been doing, just putting the talent in that part of the field, putting the effort when it's needed, being creative in that final part. But obviously, at times, players will go through motivation parts of the season, and I assume that him having tremendous games for us with Atlanta in very important games, and now going with the national team, first experience in the senior team, I think he should be pretty motivated for this game. So I'm expecting, obviously, him performing at a very good caliber, but for us it's normal requests in terms of what we want from him on the field. Gudiño is allowing just, I think, 1 goal per game, and several of those have come on penalty kicks, not from open play. Is there anything he's doing differently that's helping the defense, maybe compared to some of the previous goalkeepers? Well, I have a pet peeve with those stats on not conceding goals and it's only the goalkeeper or only the defenders. I think it's a whole team goal, right? Same as when we score goals, no one sees that the first pass comes from Gudiño to the center backs and then we open up and then we start to create imbalances in their position. And that's why at times the forwards score the goals, right? So, yes, Gudiño has been probably what I would say is solidifying with his experience the back line. I think his voice and the moments of the game where he slows down a little bit more and he understands when to play a couple
half-range passes and understanding the moments of the game, I think is good. I don't think he's been also under a lot of pressure in many games. Like he hasn't had to prove his value as a goalkeeper many times, which helps. That means that is the whole team helping out on defending and whole team helping out to attack. So yeah, he's been very solid and we're happy with what he has done so far. And that comes with the consistency that you're able to put in the lineup now that most of the players are returning from injury. Or have Yes. returned, I should say. Yes, we talk about that, right? I told you at some point I wanted to put repeat lineups and that, and I think that only happened in the last few games. And it is what it is. And now we're a little bit more solid, and we have more consistency within the lineups, more knowledge in those little connections on the field. So yeah, we're good. Is there any pressure on y'all in these final two games, knowing that it's going to take a permutation of factors for y'all to get into the playoffs? Well, same pressure. I Okay. think it's just this game for us. Yes, probably not winning 2 extra points against Philly, so just getting only 1. For us, it's almost the same in the sense that we have to still look for 6 points in the last 2 games. It's just probably more probabilities to make playoffs if we would have 2 more points, or maybe we put a bit more pressure on the other 2-3 teams. But anyways, I think for us it's the same goal, which is winning. These are must-win games. Those are finals for us, and same. Y'all only allowed, I think it was 0.2 XG to Philadelphia. Going back and watching, what did y'all do well defensively? Yeah, did you watch again the game? I did. Yeah. So do you think we defend a lot? I mean, you had to pin back, but I think in transition moments, y'all were doing very well to kind of cut those off. Yeah, that's fair. I think, yes, we've been improving, not just these last few games, but in general, I think the last part of the season, we've been improving on active defending and immediate pressure and not allowing a lot of transition moments for opponents compared to what happened in the first part of the season. But I felt that not allowing Philadelphia too many chances to score goals came out of good possession, of getting them almost in their own half majority of the game, and just dictating the tempo of the game. So again, the vision we have is, yes, we have to have good defenders and be solid defensively when the face of the game is defensive, but the best way to defend for us is attacking, and that's what we try to do. I can add to that a bit. In the first game in Chester, y'all turned the ball over in your own half 18 times. And in this game, I think it was 3 or 4. What has gotten better about the build-up and y'all's ability to play through pressure? Well, I wouldn't say that that's a key factor to win the game. I mean, I remember the game against New Red Bulls, and we were very good in the build-up, and we were not giving too many chances in transition for Red Bulls. Actually, they didn't happen. We lost the game. So it is, again, numerous factors to winning a game. I think, yes, we've been much better on understanding how to disrupt their diamond in the middle. We were much better on that compared to the first game. But also in the first game, we created a few chances very good. And this is at times, playing at home, playing away. At times the team at home is a bit more confident. That's our case in the last game. But them, probably they were a bit more confident on the pressure, more intense because they're at home. So those mental factors affect the games, and we have to take that into consideration. What do you make of New England? They're a team that has been very inconsistent in their lineups lately, a lot of injuries. Yes, but at the same time, it makes them more tricky because you don't know what to expect. You don't know, Gustavo Bo playing on the left, playing as a 9, the shape. They played back 5 against Red Bull, so, the rest was back 4, and we will see. We are, again, the past 2 weeks, we've been working on us and the principles that we want to do, how we want to play, trying to, be more sharp in certain things, especially on both boxes, and that's what we've been working on. How does Boo on the left change things for y'all? Because the last game it was Boo on the left and Renix up top. Yeah, well, it certainly affects because they have one extra guy that is goal dangerous, that has a lot of power to go inside the box and from a different line to affect when they are in the final third. Compared to, for example, Boateng, that is more of a winger, and he's going to stay more outside, trying to get in behind the fullback. So they have an extra man that is goal dangerous there. Also, probably defensively you sacrifice a bit more with Bo in there, but the pressure with him is
the number 9 and him trying to go almost 4-4-2 at times 4-4-2 when they shift over with Carles Hill underneath those two. So they have probably more variables in their attack when Bo is on the left. And yeah, we'll see what they present. Gonzalo, ¿cómo va? ¿Muy bien? Todo bien, Diego. Los últimos 3 partidos lograste repetir la alineación. Eso es saludable, sano para cualquier entrenador. Es algo que no pasaba hacía mucho. ¿Vas con los mismos 11 el sábado? Ya veremos, ya veremos. Estamos evaluando todo, siempre evaluamos, ¿no? Y ha sido, sí, muy afortunado que por fin hemos podido repetir alineaciones constantemente, y constantemente han sido 3 partidos, lo cual quizás no es tanto, pero... 3 partidos que te ha ido bien. Pero que nos fue bien, sí, nos hubiera gustado repetir cuadros muchas más veces, pero bueno, las circunstancias no lo permitieron. Y ahorita obviamente evaluar cómo regresan los que estuvieron en selección, evaluar también el reporte que tenemos de New England, ver, ¿sabes?, cómo podemos afectarlo más, y a veces pues siempre uno como entrenador tiene 1 o 2 dudas en el 11, y por más que hayamos ganado, pues uno de repente en los entrenamientos ve a uno mejor que otro en estas 2 semanas, y tenemos ciertas dudas siempre los entrenadores, que estamos un poco locos y somos medios necios, pero bueno, ya veremos el sábado. Seguramente será algo muy similar, sin duda. Tengo dudas en 2 o 3 posiciones, pero no más. ¿El mayor rival que tienen es la presión por no poder fallar? No, mira, esa presión para mí es motivación. Siempre, al menos a mí como jugador, lo que más me gustaba era jugar partidos importantes, jugar contra rivales fuertes, jugar en escenarios difíciles, jugar finales. Eso, como jugador, yo creo que te motiva mucho más de lo que te presiona, creo. Y creo que así siento a mi grupo que jugar con Filadelfia en casa es una gran motivación, y salimos a darlo todo, y jugar con Orlando, el campeón de la Open Cup, y dale, y a ganar. Y creo que este es otro partido igual que el año pasado. New England fue el ganador de la Supporters Shield, no podemos olvidarnos de ello. Es un rival de mucha jerarquía ya en la liga, y un entrenador extraordinario, de los mejores en la MLS, que tiene muchísima experiencia. Entonces, motivación más que presión para mí. Está el vaso con el agua, ¿no? Algunos dirán que la campaña es mala, que no están en playoff, que es uno de los equipos con mayor presupuesto. Otros entenderemos que se han sobrepuesto a un montón de inconvenientes a lo largo de la temporada, lesiones, ausencias importantes, rearmar el equipo. ¿Qué análisis hacen ustedes desde adentro, sabiendo que a 2 fechas todavía tienen chance de meterse en playoff? Sí, bueno, la verdad no hemos tenido quizás todo el tiempo para hacer un análisis tan completo, porque siempre dejamos eso hasta lo último, ¿no? Quizás el corte de caja que hacemos de repente a media temporada, el corte que hacemos ahí de repente al 75% de la temporada, pues nos dice que sí, como mencionas, creemos que nos hemos sobrepuesto a muchas adversidades, pero que al final sabemos que estar en Atlanta a veces no hay excusas que valgan, no hay situaciones que valgan, y siempre se quiere lo mejor para el equipo. Pero sin embargo se valora el hecho de poder seguir teniendo chance sí. de meterse en playoff, eso es importante también. Sí, a eso iba, ¿no? Que a pesar de todo eso, estar a 2 fechas, estar a 2 puntos todavía de playoffs, y sí, con un partido de más, pero bueno, estar ahí todavía con posibilidades, a nosotros nos alienta, porque aparte estamos encontrando, creo que, nuestra mejor forma futbolística en estos últimos partidos, y si pudiéramos ahí de alguna manera milagrosa llegar a playoffs, creo que el equipo llegaría muy bien preparado, y eso es importante también. Entonces, motivante en ese sentido. Ya al final, cuando sea el último partido, sea ahora o en noviembre 4 o 5, ya podremos hacer un corte de caja final y decir que salió bien, que salió mal, que hicimos bien, que hicimos mal, que podemos mejorar para el próximo año. Pero ahorita solo queda enfocarnos en esta última parte, que son estos 2 partidos, y tratar de ganarlos. Te hago una más táctica. ¿Qué conseguiste o qué ganaste adelantando en la cancha a Brooks? Ya lo veíamos siempre como un lateral, con mucha salida, con mucha proyección, sí. Pero hoy juega unos 25 a 30 metros más adelante. Sí. ¿Qué ganas con eso? Bueno, muchas cosas. Primero es cambiar de lado a Luis, ¿no? Y jugar con extremos naturales, que es algo que también no habíamos hecho muy seguido. Casualmente el partido pasado contra New England en casa lo hicimos, jugamos con Luis por izquierda y anota un gol. Pero es algo que ya habíamos identificado, jugar con extremos invertidos, la pasada de Brooks, la pasada de Andrew, o jugar con extremos naturales, lo cual a lo mejor permite que la pasada por los laterales sea un poco más en los carriles centrales, o por sorpresa por fuera. Nos da cierta solidez porque Ronald es un muy buen defensor, también
también, un tipo con mucha experiencia, que sabe manejar los momentos de los partidos, nos añade un dote de experiencia en la parte de atrás, nos añade la verticalidad que tiene Brooks en el mano a mano, las carreras a la espalda, un tipo que es más directo en su fútbol, y nos pone a Luis también en un perfil natural, ¿no? En su pierna zurda, tratando de driblar más hacia afuera que hacia adentro para no colapsar nuestros ataques por los carriles interiores. Entonces nos brinda cierta frescura en esta parte del torneo y creo que el equipo se ha sentido muy cómodo ahí.